Hola, ¿qué tal? Yo soy el profesor Mohamed Alid Vega y en esta clase de Psicología Educativa vamos a hablar sobre el tema de la inteligencia emocional. Un momento y comenzamos. Muy bien. Históricamente se ha hablado de que el ser humano cuenta con diferentes inteligencias o se habla de unas inteligencias múltiples. También sabemos que el cerebro se ha distinguido por dos hemisferios, derecho e izquierdo, donde cada uno se encarga de diferentes funciones de acuerdo a su mayor grado de dominio. En cuanto al lado del hemisferio derecho, se habla de que es aquel hemisferio que se encarga del pensamiento racional y se le ha conocido como el coeficiente intelectual o IQ, en tanto que del lado del hemisferio izquierdo, donde se encuentra el coeficiente emocional o EQ, es aquel que se encarga del pensamiento emocional. Entonces, todas estas inteligencias como la inteligencia espacial o la inteligencia lógico-matemática o comunicativa o de movimiento kinestésica, etcétera, etcétera, cada una, aunque juegan un papel dentro de todo el cerebro, siempre habrá un hemisferio que de manera dominante se encarga de controlarlas. Eso es lo primero que tenemos que conocer acerca de las inteligencias. Existen varias, una de ellas es la inteligencia emocional. Pero bueno, ¿qué será la inteligencia emocional o el coeficiente emocional del que nos estamos refiriendo? Aquí en la diapositiva decidí agregar una imagen donde suele verse, al menos en mi país, de que la novia a veces le dice al novio: oye, es que estoy enojada y no sé por qué. Y yo creo que esto nos habla de un pobre crecimiento o entendimiento en cuanto a nuestra propia inteligencia emocional. Entonces decíamos, ¿qué será eso de inteligencia emocional? Bueno, para explicarlo en términos simples, digamos que la inteligencia emocional es la habilidad de reconocer nuestras propias emociones, pero también las demás. Una vez que las reconocemos y las sabemos identificar, podemos entonces, en consecuencia, regular nuestro actuar ante ellas, es decir, no permitir que, aunque sean muy fuertes en nosotros, nos dominen. Y bueno, un primer paso para comenzar a desarrollar la inteligencia emocional es comenzar a identificar aquellas emociones. Estamos hablando de por lo menos 6 emociones básicas que podemos contar entre ellas: la ira, el disgusto, la tristeza, la felicidad, el miedo, la sorpresa. Existen muchas otras y de acuerdo a las diferentes categorizaciones que se puede haber, podemos hablar de infinidad de emociones que poco a poco podemos ir familiarizándonos con ellas e irlas identificando. Pero bueno, una vez que conocemos las emociones y sabemos identificarlas, entonces ahora nos corresponde permitir que nuestra inteligencia consciente tome el control de nuestras acciones. Esto nos permitirá poco a poco ir desarrollando esta inteligencia emocional de la que hablamos. Pero entonces, ¿qué beneficios nos tiene el desarrollar esta inteligencia emocional? Y pues bueno, a medida que desarrollamos nuestra inteligencia emocional, esto nos permite desarrollar en consecuencia las habilidades sociales que nos caracterizan como seres humanos. Algunas de ellas son la empatía, pero esta a su vez nos permitirá tener mejores relaciones con los demás, lo cual a su vez tendría como consecuencia que nosotros sintamos mayor persistencia en nuestras acciones o que nos sintamos con mayor automotivación. Esto a su vez nos permitiría ir controlando nuestros pensamientos para que estos sean positivos y a su vez en consecuencia experimentar emociones positivas que nos permitan continuar desarrollando esas habilidades sociales de las que hablábamos. Muy bien. En el siglo XX y en siglos anteriores, la educación se centraba principalmente en el aspecto informativo, el manejo de datos, la memorización de fórmulas, etcétera, etcétera, porque se consideraba que los seres humanos éramos seres racionales que da la casualidad que sienten. Pero a medida que vamos avanzando en el conocimiento pues de cómo funciona el pensamiento humano, nos hemos dado cuenta que más bien quizás los seres humanos seamos más bien seres emocionales que piensan. ¿Por qué razón digo esto? Si nosotros tomamos en cuenta aquello que hemos estado estudiando con relación a la estructura que tiene el cerebro y las diferentes funciones que llevan a cabo los diferentes lóbulos y partes del cerebro, podemos observar aquí en el esquema, por ejemplo, que aquellas que se encuentran más hacia el lado interno o central o hacia el núcleo del cerebro son aquellas que llevan a cabo las funciones más básicas e instintivas. Por esa razón, se nos marca al centro y en el tallo cerebral a lo que le conocemos como el cerebro reptiliano, el que se encarga del instinto de la supervivencia.
y casi de manera inmediata podemos observar el área límbica donde se lleva a cabo el procesamiento de o donde ocurren nuestras emociones. Y a medida que han pasado los siglos de evolución y se ha ido desarrollando nuestro córtex prefrontal, donde se desarrolla nuestra inteligencia más ejecutiva, es aquella que nos permite controlar nuestra reacción ante las emociones que estamos sintiendo. Entonces, el tener este conocimiento ha permitido poco a poco ir cambiando el enfoque con el que abordamos la educación. En lugar de centrarnos quizás en la importancia de los datos y de las fórmulas, quizás sea importante ir desarrollando un conocimiento más al respecto o más consciente de cómo nuestras emociones determinan nuestra forma de aprender. En este caso, por allá del año 2019, en nuestro país, en México, se instauró el plan de la nueva escuela mexicana, donde se toma en cuenta precisamente esto, donde se le da un enfoque más humanista a la educación. Y en este caso, pues bueno, la nueva escuela mexicana nos habla de que esas habilidades son recursos que nos permiten mejorar nuestras habilidades socioemocionales con la idea de facultarnos para el empleo. Porque a medida que hemos observado cómo las máquinas poco a poco van suplantando la labor humana en actividades repetitivas, una ecuación complicada ya no es tan necesario que conozcamos de memoria cómo se lleva a cabo el cálculo. No es tan importante, o ¿cómo se podría decir?, el pedirle a nuestros alumnos que se aprendan las capitales del mundo. Tendrá cierta utilidad en cuanto al desarrollo del andamiaje cerebral, pero finalmente habrá una máquina que lo pueda contestar con mucha mayor rapidez. Entonces, aquello que las máquinas difícilmente podrán sustituir es el entendimiento de nuestras propias emociones. Y a medida que desarrollamos nuestro propio entendimiento o nuestra propia inteligencia emocional, que nos permite relacionarnos con los demás, será aquello que nos permita desarrollarnos, o bueno, tal vez a nuestros alumnos, mejor dicho, en un futuro, les permita desarrollarse en un campo laboral donde ellos tengan el dominio de aquello que las computadoras y las máquinas difícilmente lo podrán lograr algún día. Ese es el enfoque que se le está dando en años recientes a nuestra educación mexicana, y de hecho, curricularmente, aunque tenemos poco trabajando con ello, se introdujo una asignatura conocida como educación socioemocional, donde apenas estamos dando los primeros pasos en este sentido. Y bueno, dentro del material que consultamos para este curso, se hablaba de un autor que ha desarrollado mucho este campo de investigación, conocido como Daniel Goleman, y sería importante ir conociendo un poco más sobre este asunto. Entonces quisiera cerrar esta pequeña plática con una frase que él nos ha dejado, que dice: la inteligencia emocional permite tomar conciencia de nuestras propias emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que se soportan en el trabajo, así como acentuar la capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social que brindará más posibilidades de desarrollo social. Eso es todo. Muchas gracias.